Buenas tardes a los que nos acompañan de modo virtual. Gracias por venir. Estamos muy interesados en oírlo al doctor. Ya hemos estado hablando de su trabajo, así que sin más preámbulo, lo escuchamos con mucha atención. Adelante. Muchas gracias, María Angélica. Y saludos a los que participan vía Zoom. Bueno, como saben, este año tenemos 4 aniversarios muy importantes. Por un lado, los 40 años de la recuperación del orden constitucional, 1983. Por el otro, los 150 años de la segunda constitución de la provincia de Buenos Aires en 1873. Muy bien, muchas gracias. 70 años de la sanción de la Constitución en 1853 y los 200 años del nacimiento de su principal redactor, José Benjamín Gorostiaga. Yo me voy a referir esta tarde a los 170 años de la sanción de la Constitución de 1853 y voy a comentar brevemente acerca de una investigación que hice y que entiendo aporta algunos elementos que hasta ahora no eran conocidos. Primero, cuento muy brevemente en qué contexto es que empecé esta investigación. En el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral me pidieron que organizara un curso de Historia del Derecho y por deformación profesional lo convertí en un curso de Historia Constitucional. Y en ese marco, cuando estaba preparando obviamente las unidades y los materiales para dar de lectura a los alumnos, me topé con un artículo que había leído hace muchos años, que escribió Juan Antonio González Calderón y que publicó en julio de 1929, cuyo título es ¿Cómo se hizo la Constitución de 1853? Y releyéndolo, González Calderón afirma en ese trabajo que las investigaciones históricas hasta ahora no arrojan plena luz acerca de la elaboración del proyecto de Constitución que se hizo en el seno de la Comisión de Negocios Constitucionales en 1853. Y también dice en ese trabajo González Calderón que la historia interna del Congreso General Constituyente no se había hecho todavía por no tenerse a mano los materiales necesarios cubiertos hasta hoy por el polvo de archivos inexplorados que han de estar esperando la feliz sacudida de algún investigador paciente. Me llamó, no, yo recién empiezo, o sea, lo mío es algo muy incipiente. Pero bueno, mientras seguía preparando ese material para el curso de Historia Constitucional, me topé con 2 monografías que publicó Salvador Dana Montaño de la Universidad Nacional del Litoral, y cuando las releí de nuevo, me sorprendí mucho de algunas cosas que decía y que ahora voy a comentar. Y la cuestión es que esto que planteaba González Calderón en julio de 1929, resulta que un año antes, en 1928, Salvador Dana Montaño le propuso a la Universidad Nacional del Litoral un proyecto de investigación de largo aliento para publicar en 1953 el libro del centenario de la Constitución. Y en ese marco, en el marco de ese proyecto, Dana Montaño hizo un trabajo de recopilación de archivos públicos, privados, se contactó con familiares de constituyentes que él pudo contactar a lo largo y ancho de todo el país, y años después, en el diario Litoral de Santa Fe, publica una nota antes del 90º aniversario de la Constitución, el 30 de abril de 1943, él publica una nota dando cuenta de que al día siguiente, el 1 de mayo de 1943, se iban a exponer algunos de los materiales inéditos que él había podido encontrar. Ese artículo del diario se llama La exposición de manuscritos impresos y recuerdos del Congreso General Constituyente de 1853 y de sus miembros, y ahí él detalla un poco lo que fue esa investigación, y él lo que dice es, además de conseguir material de archivos privados, también conseguí material de archivos públicos como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca del Congreso de la Nación, la Biblioteca Nacional, y también conseguí material a través de conocidos coleccionistas como Julio Suárez y Román Francisco Pardo, y puntualmente con familiares directos de los constituyentes como los doctores Antonio Santamarina, Raúl de Subiría, Juan Jacobo Espange Merceguí, Rodolfo Bengolea Zapata y Eduardo Mota del Campillo. La verdad que me llamó la atención, picó mi curiosidad, naturalmente, ese artículo del diario El Litoral.
Y a las 3 semanas de ese artículo en el Diario del Litoral, el 29 de mayo de 1943, Dana Montaño da una conferencia en la Universidad Nacional del Litoral, cuyo título es La Constitución de 1853 y sus autores e inspiradores, donde él todavía avanza un poco más en el detalle de esta investigación que venía haciendo. Y una de las cosas que él da cuenta en ese momento era de que él había podido recuperar la correspondencia inédita de Juan María Gutiérrez, que después se publicó, naturalmente, lo publicó en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en algunos tomos en la década del 80 y del 90, y él se anticipa de alguna manera también con esta investigación a lo que termina siendo Jorge Mayer, el principal biógrafo de Alberdi, que él da cuenta de esos archivos inéditos de Juan María Gutiérrez. Y ahí aparecen, por ejemplo, en este trabajo de Dana Montaño, las cartas del 8 de julio, 15 de agosto, 7 de septiembre y 19 de septiembre de 1852 de Alberdi a Juan María Gutiérrez, y que dan cuenta de cómo es el proyecto, digamos, cómo es el proceso de elaboración de las bases y el envío de las bases a Santa Fe antes de que se reúne el Congreso General Constitucional. Bueno, 2 años después, Dana Montaño publica una segunda monografía, el 23 de mayo de 1945, cuyo título es Las fuentes y la historia interna de la Constitución de 1853. Ambos son publicados por el Instituto Social de la Universidad Nacional del Litoral. Y lo que dice ahí Dana Montaño es que después de... Él da cuenta de que obtuvo los papeles privados de Facundo de Subiría y de Juan Francisco Seguí, cosa que yo hasta ese momento no había leído en ninguna parte. Y él dice lo siguiente: avanza en la explicación de la investigación que hace, él dice, todos estos documentos que él obtuvo y muchos más, como los suministrados por los herederos de los constituyentes Zapata, del Campillo, Zavalía, y los que forman parte de los archivos de Urquiza, del Carril y Gorostiaga, que paran actualmente en diversos archivos públicos y privados, han sido reproducidos fotográficamente para este trabajo que estoy haciendo, para el libro del Centenario de la Constitución, mediante un procedimiento especial que permite su conservación indefinida y su reproducción ulterior fiel y nítida, que asegure incluso el peritaje caligráfico, si fuera menester, en caso de extravío o pérdida del original, para comprobar su autenticidad, como se puede apreciar en la exhibición, esta es una segunda exhibición que se hace, que realizamos hoy de algunos ejemplares en el hall de acceso a este paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Este es el moderno procedimiento, explica Dana Montaño, empleado por el Archivo Nacional de los Estados Unidos, de donde por gentileza del entonces embajador argentino en aquel país, doctor Felipe A. Espil, traje la interesantísima colección de notas dirigidas a su Cancillería por el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de nuestro país a la caída de Rosas, Mr. John Pendleton, sobre los hechos sobresalientes en aquella época. Figura en esta colección el primer ejemplar de la Constitución aprobada en Santa Fe que llegó a los Estados Unidos, junto con la comunicación diplomática pertinente. Obviamente, si ya tenía curiosidad, ahora tenía obviamente más curiosidad, sobre todo porque en este segundo trabajo, Dana Montaño transcribe algunas de esas cartas, que se las paso a leer para que vean, digamos, la importancia de este material inédito al que se refiere Dana Montaño. Y que, insisto, no vi citado en ningún trabajo de Derecho Constitucional ni de Historia Constitucional. Cita, por ejemplo, una carta del 31 de mayo de 1853 de Salustiano Zavalía a su primo Vicente Gallo, en el que Zavalía le dice lo siguiente, esto es después de sancionada la Constitución. Al recibo de esta carta ya sabrás que el Congreso General Constituyente dio una Constitución dictada únicamente por el deseo del bien de la patria, exenta de toda influencia personal y como tal, buena y adecuada para el régimen de nuestros pueblos. Es federal en el fondo, bien que como la famosa de los Estados Unidos del Norte, lleva algunas centralizaciones indispensables para establecer un gobierno general fuerte, vínculos nacionales estrechos y bienhechores, y para promover mejor los intereses comunes y de los pueblos confederados. Ya sabrás también que el director provisorio de la Confederación ha puesto su decreto de obediencia a la Constitución, mandándola cumplir y jurar por todos los pueblos argentinos. Esta nueva gloria le ha cabido al día 25 de mayo, pero quien se ha conquistado una gloria inmortal es don Justo José de Urquiza. Ha desempeñado heroicamente el arduo compromiso que contrajo con la patria, enarbolando la bandera de insurrección contra Rosas, prometió a los pueblos una constitución liberal que llenara sus necesidades y que emanara de su libre voluntad, expresada por sus genuinos representantes, y lo ha cumplido a través de formidables dificultades.
el Congreso le ha diferido ya la gloria de Washington en una nota de remisión de la Carta Constitucional por medio de una comisión de su seno. La carta no aporta mucho más allá de ser interesante. Hay otra carta ahora, un poquito más interesante, de Juan del Campillo a Salvador María del Carril, de fecha 4 de diciembre de 1865. Y ahí Dana Montaño advierte que esta documentación que él había recopilado tiene una importancia insospechada, dice, para la hermenéutica constitucional, porque tienen el carácter de verdaderas declaraciones contemporáneas del instrumento a interpretar. Una referencia incidental, perdida entre otras expresiones, sin valor histórico de otra clase, de una carta escrita contemporáneamente o después de la sanción de la Constitución, pero refiriendo a ella o a los acontecimientos que la determinaron, puede revelar datos o contener valiosos elementos de juicio con frecuencia únicos para dilucidar un punto ignorado o controvertido. Por ejemplo, en una carta del constituyente del Campillo al constituyente del Carril, escrita 12 años más tarde de la sanción de la Constitución, se encuentra la respuesta a esta pregunta que ningún dato anteriormente conocido proporcionaba. ¿Quién fue el autor de la forma federal adoptada tal como lo fue en la Convención de Santa Fe? ¿Quién la estructuró con las modalidades con que la consagra la Constitución de 1853? El doctor del Campillo, a quien pertenece, dice Dana Montaño, la letra del original inserto en el Gran Libro de las Leyes, nos dice en ella que fue, y no te enojes, Eduardo, Salvador María del Carril. Es uno de los autores de la misma Constitución el que le dice a del Carril lo siguiente: creo que la forma federal, como la formuló usted el año 53, es la mejor posible para nuestra patria. En esa misma carta, que todavía está inédita, del Campillo, además, destaca el individualismo liberal que profesaban la mayoría de nuestros constituyentes. Y el convencional de Córdoba expresa ese ideal de forma contundente. Miren lo que dice del Campillo: soy partidario de la libertad tan absoluta como es posible, pero hablo de la libertad individual. La nación, las provincias, etcétera, son sus instituciones para asegurar la libertad individual. Cuando no sirven para eso, no tienen razón de ser. La carta ya es un poquito más interesante. Otra carta de Benjamín Lavalle a su hermano Pedro, del 21 de octubre de 1853. El hermano del cura Lavalle era rosista y se quejaba de la sanción de la Constitución, y de hecho critica el trabajo de la Convención, y apenas un par de meses antes de que se muera el cura Lavalle, que murió muy joven, le dice lo siguiente a su hermano: aquí solo hay patriotas, no diputados de Urquiza, y cualquiera que lea de buena fe y entienda algo de nuestro derecho público argentino, verá que la Constitución que hemos sancionado no es para la talla de ningún tirano. Me hablas de caudillos, te mando un ejemplar de la Constitución Nacional, léela y procura entenderla, entonces me dirás si los que hemos firmado la Constitución podemos querer caudillos. Los rechazamos no solo a los de espada, sino también a los de pluma. ¡Epa! Interesante. Otra. Sí, por supuesto. Dana Montaño cita después una carta de Facundo de Subiría a sus hijos Julio y Fenelón de fecha 17 de mayo de 1853. Es una carta confidencial, y Dana Montaño explica lo siguiente: es un punto no aclarado debidamente por quienes se han ocupado del mismo, por qué, después de haberse hallado prácticamente en receso el Honorable Congreso General Constituyente, casi 2 meses, desde fines de febrero hasta el 18 de abril de 1853, en cuyo lapso solamente se realiza la sesión del 22 de marzo, inesperadamente se introduce en la citada sesión de abril el proyecto de Constitución y el correspondiente informe de la Comisión de Negocios Constitucionales, y se inicia así su discusión, en la forma de todos conocidas, en la sesión del 20 del mismo mes, para concluir su aprobación en particular en medio de las mayores dificultades y de la situación más crítica para el Congreso en 10 laboriosas reuniones, el 30 del mismo mes y año. La respuesta, dice Dana Montaño, está dada en gran parte por una carta inédita hasta ahora del mismo presidente del Congreso, doctor de Subiría, lleva fecha 17 de mayo de 1853 y va dirigida a sus amados hijos Julio y Fenelón. Esta carta, que en su transcripción a máquina ocupa 15 fojas a un espacio, es una verdadera crónica íntima de la discusión del proyecto de Constitución.
Él no las transcribe y yo digo, la tengo que conseguir. Bueno, ¿qué pasó con este proyecto de investigación que propuso Salvador Dana Montaño de la Universidad Nacional del Litoral? Lamentablemente quedó trunco y Dana Montaño lo propuso en 1928, lo fue desarrollando con el tiempo y él termina de contar ya más específicamente en qué consistía el proyecto en 1943 y 1945. Dana Montaño no pudo lamentablemente completar ese trabajo y él quedó fuera, de hecho, de la Universidad Nacional del Litoral cuando se intervino en 1946. Y el proyecto, el gran libro del Centenario, quedó trunco. La pregunta que yo me hice, bueno, ¿qué pasó con ese material inédito que él mismo dijo que se preservó fotográficamente para la posteridad utilizando el mecanismo de los National Archives en Washington? Yo presumo que fue microfilmado en esa época. ¿Con quién compartió Dana, además de estas conferencias, la noticia de la existencia de este material? ¿Quién hizo el trabajo de reproducción fotográfica que él menciona? ¿Y en qué lugar están esos originales? Porque más allá de las copias que él hizo, los originales tienen que seguir estando en algún lugar. No. Hice muchas investigaciones sobre el tema y no encontré realmente pistas en ninguno de los otros trabajos. No encontré, no, ahora le voy a contar. Compré todas las obras que se le puede ocurrir de Dana Montaño en Mercado Libre, leí todo y no encontré más pistas. Bueno, hice un intento de conseguir el contacto de uno de sus herederos, hasta que, bueno, di finalmente con uno de sus herederos. Dana Montaño murió en 1992 y supuse que tenía que tener algún pariente vivo y que tal vez tuviera un archivo personal donde se conservaran estos documentos. Di finalmente con un nieto que es académico en la Universidad Tecnológica Nacional y me confirmó que el archivo de Dana Montaño se prendió fuego un año antes de que se muriera y que de hecho en un robo quedó, digamos, se prendió fuego todo su archivo y quedó, de hecho, lo deprimió tanto que se murió. Publiqué un artículo en el diario Litoral de Santa Fe contando esta historia para ver si algún santafesino me podía ayudar. No tuve mucho éxito. Y confieso que en algún momento llegué a dudar que lo que Dana Montaño decía fuera cierto. Porque ¿cómo podía ser que él solo citara estos trabajos? ¿Cómo no había visto referencias? Averigüé cuál era la compañía que existía en Argentina en ese momento. Era Kodak, no está más en el país. La cuestión es que, insisto, llegué a dudar de que esto fuera cierto. Pero terminé de comprobar que mis dudas eran completamente infundadas cuando comprobé dos cuestiones. La primera es que el archivo de Juan Francisco Seguí, que él dice en algunos trabajos haber podido revisar, lo encontré en el Instituto Mañasco, en Entre Ríos, en Gualeguaychú. Agarré el auto, me fui a Gualeguaychú directo a revisarlo. Existe, no está bien preservado, para serles honesto, pero no vengo a hablarles del archivo de Juan Francisco Seguí. Lo más importante fue que pude dar con un pariente de Facundo de Subiría, que me compartió parte del material inédito al que se refiere Dana Montaño, en especial esta carta de 15 focas que cuenta la historia interna del Congreso General Constituyente de Santa Fe. Y en esta publicación que hice en la Revista Jurídica Austral, al que le interese, lo hago con mucho mayor detalle y probablemente mucho mejor que lo que estoy haciendo ahora. Pero bueno, la cuestión es que la revisión de estas cartas del presidente del Congreso General Constituyente de Santa Fe a mí me mostró algo que me sorprendió. Y es que había una desconfianza muy marcada, entre un sector del Congreso General Constituyente y el sector que terminó siendo el dominante. Y de hecho, Subiría acusa a varios de los convencionales constituyentes de haber estado atrás de todos los acontecimientos que se dieron después de que Buenos Aires rompe con la Confederación después de la Revolución del 11 de septiembre. En particular, lo que Subiría sostiene es que Del Carril, Gorostiaga, Gutiérrez están detrás del levantamiento de Hilario Lagos el 1 de diciembre de 1852.
del levantamiento de Hilario Lagos, el 1 de octubre, del 1 de diciembre. Como ustedes saben, Buenos Aires firma el acuerdo de San Nicolás porque estaba intervenida, obviamente. Urquiza tenía sus tropas en Buenos Aires, Vicente López firma el acuerdo de San Nicolás, pero cuando se produce la revolución del 11 de septiembre, Urquiza se va de Buenos Aires para inaugurar el Congreso General Constituyente, ahí se produce la revolución, Valentín Alsina llega al poder y Urquiza se ve obligado a volver, y eso es lo que motiva la demora en digamos, en el comienzo del funcionamiento. Claro, primero, eso demora el inicio del Congreso General Constituyente de Santa Fe, pero además Valentín Alsina, cuando el Congreso se inaugura el 20 de noviembre, le pide al general Paz que vaya y que disuelva el Congreso General Constituyente con las tropas. A 20 los congresales. A 20 los congresales, exactamente. Bueno, entonces, ese es el marco en el que, en este conflicto entre Buenos Aires y, lógicamente, el gobierno de la Confederación, que se estaba armando, ese es el contexto en el cual Zuviría escribe las cartas que yo voy a reseñar ahora a sus hijos, y que tienen que ver con la apreciación de Zuviría sobre algunos de sus colegas en la convención y después sobre lo que es el trabajo de la convención. Lo que aclaro es esto. Yo publiqué después, transcribí todas las cartas inéditas en este trabajo que ya está publicado. Lo que voy a hacer ahora es un resumen muy, muy rápido. La primera carta que le voy a citar es del 25 de enero de 1853, que Zuviría escribe desde Santa Fe a sus hijos. Y ahí él defiende una moción de paz que él hizo en una sesión secreta del 30 de noviembre de 1852 para pedir que se invitase a la provincia de Buenos Aires a venir a ocupar su lugar en el Congreso Constitucional. Dice Zuviría lo siguiente: voy a deciros rápidamente lo que ocurrió en aquella moción que os mandé sobre mediación. Me entorpecieron presentarla, desde el 25 hasta el 30 de noviembre. Esa noche la llevé al Congreso a presentarla. Noticioso de mi resolución de presentarla, los que esperaban o habían fraguado a la sangrienta revolución de Lagos, con lo que creían concluido todo lo de Buenos Aires, no pudiendo conseguir que yo desista de mi idea, pidieron sesión secreta, sedujeron a la mayoría del Congreso y en sesión secreta, que hoy ya es pública, me ordenaron que no la presente. Mandaron a los secretarios que no reciban cosa alguna y prohibieron toda idea, toda expresión de paz. No leyeron mi moción ni sus fundamentos y por consiguiente ni pude leerla a nadie hasta hoy en que es pública la sesión. Les ha salido mal la revolución de Lagos, ya por no haber logrado su objeto, causado muertes y males inmensos, y porque en sustancia no reconoce, sino en apariencia, el gobierno nacional mientras obtiene su ayuda. Hoy el Congreso, pueblo, directorio, etcétera, están pesarosísimos de que no se hubiese admitido y realizado mi moción de paz, que habría salvado al país de todos los horrores acaecidos desde el 1 de diciembre hasta la fecha y que seguirán quién sabe hasta cuándo. Zuviría termina esa carta con un juicio realmente lapidario sobre la situación que existía en la Argentina. Le dice a sus hijos: reserva con mis cartas, esto no es nación, ni esperanza que lo sea, esto no es Congreso, ni junta de provincia, esto no es gobierno, directorio, ni cosa que se le parezca, esto es un caos y una farsa, y sin esperanza que deje de ser. El 1 de enero de 1853, desde Santa Fe, Zuviría manda una nueva carta a sus hijos, y ahí les cuenta lo siguiente: desde que llegué a esta ciudad, todas mis ideas y programas eran de paz y mediación en los sucesos de Buenos Aires. Mi primer acto en el Congreso debía ser una moción para que dicho Congreso mande a Buenos Aires la comisión a que se refiere la moción y proyecto de que estáis instruidos, y os remitió Ramón. Se refiere a la moción que presentó en la sesión secreta del 30 de noviembre. La invasión de Buenos Aires al Entre Ríos frustró mis deseos hasta el 23 o 24 de noviembre, en que vino la noticia de haber sabido derrotadas las fuerzas invasoras. Entonces creí oportuno verificar dicha misión para aprovechar la debilidad y consternación que debía producir y produjo en Buenos Aires la noticia de tal derrota. El 25 o 26 del mismo mes debía haber presentado mi moción de paz. Por razones de inútil referencia no pudo hacerlo hasta el 30 de noviembre, en que, de acuerdo con varios diputados y oposición de otros, me resolví a presentarla. Los que se oponían a que la presente era pidiéndome únicamente que la demorase 3 o 4 días, en que vendría una noticia que la haga innecesaria o más oportuna. El caso había sido que sabían o tenían combinada la revolución de Lagos,
que tuvo lugar el 1 de diciembre y con la que creían que todo terminaría en Buenos Aires y del modo en que ellos lo querían. Ahí Zuviría continúa este relato con la moción que presentó después el convencional José Adeodato de Gondra en la sesión del 30 de diciembre de 1852 para que la Convención Constituyente designara 2 convencionales para una misión de paz en Buenos Aires. Y aclara Zuviría que esa moción se presentó 30 días después de lo que había sido la sesión secreta del 30 de noviembre, debido a que allí se había votado una prohibición de hacer mociones similares durante un mes. Dice Zuviría lo siguiente: cúmplese el mes de la prohibición de toda moción pacífica y el 30 de diciembre o 1 de enero el diputado Gondra, sin que nadie lo sepa, ni para que no le suceda lo que a mí, presenta una moción de paz coincidente, aunque distinta de la mía, hecha y apoyada por 2 o 3, no pudo menos que seguir el orden reglamentario. Sí, sí, sí. Una resolución, sí. Dice Zuviría: no puedo daros idea ni del furor que ella excitó en los hombres de sangre, ni las medidas que tomaron para cruzarla, ni los escándalos cometidos para desecharla. Cruzaron el que se considere y discuta oportunamente. Recién el 13 de enero fue discutida. Él, se refiere a Gondra, sabía desde que la hizo que sería rechazada y le acarrearía la persecución e insulto de los hombres de sangre. En esa carta, lo que ustedes pueden ver y llama la atención es que Zuviría se refiere a un grupo de convencionales como los hombres de sangre, los diputados de sangre, y lo hace de forma reiterada y en algunos tramos de la carta subrayada. Y lo responsabiliza del levantamiento de Lagos el 1 de diciembre. Y en esa carta inédita todavía, Zuviría les hace una confesión realmente sorprendente a sus hijos. Desde el 1 de diciembre voy al Congreso con mi renuncia en el bolsillo, para presentarla en el momento en que se me agote el sufrimiento. Por fortuna, en respeto a mi patria, le he evitado un inmenso mal, no habiendo presentado aquella a pesar de cuánto he sufrido. En el estado de la opinión, sucesos e incidencias, mi retiro del Congreso, creo, lo disolvería. Así lo creen casi todos. Y la carta termina con un análisis realmente contundente de la situación que se estaba viviendo en ese momento. Nuestra situación nacional, dice Zuviría, es horrible. Como ustedes saben, Urquiza después encargó esa misión de paz finalmente a su ministro de Relaciones Exteriores, Luis José de la Peña, quien sería acompañado por Zuviría y por Pedro Ferrer. Y la gestión de paz terminó siendo un fracaso, porque el proyecto de tratado que se firma el 9 de marzo de 1853 y que permitía que Buenos Aires enviara hasta 10 diputados al Congreso General Constituyente, Urquiza lo rechaza de plano y de hecho decide sumarse a la Fuerza del Lago a fines de 1853. El 9 de abril, Zuviría regresa a la ciudad de Santa Fe después del fracaso de la misión de paz y envía una nueva carta a sus hijos. Y ahí defiende su actuación durante la misión. Y dice lo siguiente: aunque yo no veo al país en estado de darle constitución, ni creo que sea observada la que se le diere, sin embargo, la mayoría de los diputados está resuelta a darla, sea cual fuere su éxito, ya sea por cumplir la misión que tiene de los pueblos o por liberarse cuanto antes de este infierno y de cargar sobre sí la responsabilidad de la situación en que no tiene parte ni les es dado mejorar. La carta que sigue de Zuviría es la famosa del 17 de mayo de 1853 y es una carta muy extensa. Solo voy a hacer referencia a algunas cuestiones que tratan, no a todas. Vale la pena leerla completa. Zuviría describe el cuadro de situación que él encuentra en el seno de la Convención cuando vuelve después del fracaso de la misión de paz. Cuando salí para Buenos Aires, apenas había diputado que opinase para que se diese constitución en el estado en que se hallaba el país. Yo, aunque con mucha moderación y en silencio, participaba de esa opinión. Algunos eran furiosos por ella, como los señores del Carril, Gutiérrez, Gorostiaga, Huerguito y la mayoría de los diputados arrastrados por estos en todo y para todo. Así los dejé en febrero. Acto seguido, Zuviría empieza a explicar el motivo de su célebre discurso en el que se opone a la Constitución. Como todos conociesen el peso de mi sola opinión ante este pueblo y los demás, aun cuando yo no buscase prosélitos ni hablase con nadie en favor de mi opinión y en contra de la de ellos, sin embargo, por cuantos medios le fue posible, trataron de disuadirme que exprese mi opinión dentro y fuera del Congreso. Se valieron de empeño, ruegos y hasta amenazas. Tocaron hasta el vil resorte de querer seducir a José María, se refiere a su hijo, que fue secretario del Congreso, para que me haga desistir. Le hicieron hasta temer por mi persona.
Como el asunto me era de conciencia más que de política, insistí en que yo había de expresar mi opinión en el Congreso para salvar mi responsabilidad ante Dios y los hombres. Desengañados de hacerme desistir, aun cuando por medio de sus empeños e interlocutores les protestaba limitarme a expresar mi opinión, sin insistir ni alegar sobre ella, no satisfecho con esto, tuvieron juntas y acuerdos horribles al objeto de estorbarme que yo tome la palabra y exprese mi opinión en el Congreso. Zuviría explica después que como no pudieron convencerlo ni impedirle el uso de la palabra, el grupo de convencionales que impulsaba a toda costa la Constitución se repartió la tarea de atacarlo personalmente. Y Zuviría denuncia también que le habían ocultado el proyecto de Constitución. El 20 del pasado, día al presidente del Congreso General Constitucional. El 20 del pasado, día en que se presentaba el proyecto de Constitución, que aún no había visto yo porque me lo habían ocultado, introduje también mi discurso o exposición y el proyecto de ley que le era adjunto. Y esta denuncia que hace Zuviría, creo yo, se refiere tal vez a que el proyecto que presenta la Comisión de Negocios Constitucionales en la sesión del 18 de abril no fue presentado de forma manuscrita, sino impresa y en varios ejemplares. Y esto sugiere que el proyecto de Constitución estuvo listo durante mucho tiempo antes y que fue preparado y discutido previamente por este grupo de convencionales que impulsaba furiosamente la Constitución. De hecho, así lo confirma Benjamín Lavalle. Los santiagueños me matan porque ellos le dicen Lavés. En una carta al gobernador Taboada del 11 de enero de 1853. Dice Lavalle lo siguiente: se me olvidaba decir a usted que el proyecto de Constitución está ya entre manos. El pensamiento dominante en la mayoría del Congreso es que pronto, cuanto antes, se promulgue y fije la Constitución. Triunfaremos indudablemente y en ello habremos respondido no solo al clamor de los pueblos, sino también a las convicciones de nuestra conciencia. Con la Constitución obtendremos la paz de que tiene hambre y sed la nación toda. Es preciso aprovechar tan preciosos momentos. La paz, la tranquilidad, la seguridad de la propiedad e individual, esto es la Constitución. Demos estos bienes a los pueblos, que con ellos vendrán todos los demás. Y la confirmación de que esta discusión del proyecto de Constitución se dio con varios ejemplares impresos surge de varias fuentes concretas. Voy a citar solamente dos, hay más, que las pongo en el trabajo. La primera es el informe que John Pendleton, representante diplomático norteamericano en las Provincias Unidas del Río de la Plata, envía al gobierno de los Estados Unidos el 1 de junio de 1853. Ese proyecto fue el que durante muchos años fue considerado por la doctrina como el primer original de nuestra Constitución, escrito de puño y letra por Gorostiaga, y se encuentra en los National Archives en Washington, D.C. En octubre del 2021 le pedí al profesor Jerónimo Lago Alberdi, que está haciendo el doctorado en la Universidad de Virginia, que vaya a los National Archives y me consiga una copia. Y me lo envió, y lo que uno ve de ese informe, manuscrito por John Pendleton, es lo siguiente. Ese informe manuscrito va acompañado de una impresión hecha en la imprenta de Santa Fe, que incluye el informe de la Comisión de Negocios Constitucionales impreso, el proyecto de Constitución impreso, el proyecto de declaración sobre la capital de la Confederación, obviamente impreso, y el proyecto de ley sobre la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires como capital de la Confederación. Y estos últimos tres documentos son los que están corregidos de puño y letra por Gorostiaga. La segunda fuente concreta, ya más específica, es una carta, otra carta de Benjamín Lavalle al gobernador Taboada, que es del 15 de abril de 1853. Y ahí Lavalle afirma concretamente: siento que la salida del correo no se dilate para mandarle un ejemplar, le dice al gobernador, del proyecto de Constitución que está por concluirse de imprimir, pero en otra vez lo haré. De hecho, en esa misma carta, Lavalle le dice a Taboada que el proyecto se iba a presentar al día siguiente y evidentemente la demora en la impresión es lo que tal vez hace que la discusión empiece recién el 18 de abril, que es cuando se presenta. Vuelvo a la carta confidencial de Zuviría. Después de quejarse de que este grupo dominante dentro del Congreso General Constituyente le hubiera ocultado el proyecto de Constitución, cuenta el impacto que produjo en este grupo la lectura de su discurso oponiéndose a que se sancionara. Zuviría dice: entre estos, el que me trató con más piedad como era natural fue mi ahijado Huerguito, que solo me dijo anarquista como hombre, traidor como argentino, perjuro como diputado y payaso de rosas. Continúa ese relato Zuviría
diciendo que me entregaron después a la cortante cuchilla del cándido y energúmeno clérigo Lavaise. Lo menos que a gritos descompasados y con las más impropias acciones me dijo este hombre fue que yo quería darles un dictador, un segundo Rosas que anule en un día todos los sacrificios que él y sus compañeros habían hecho durante 42 años por la sacrosanta libertad, que no lo permitirían e insistían sobre lo que a él le costaba la libertad, lo que había hecho por ella, etcétera, etcétera. Esta frustración de Zuviría, por el trato que le dan en el Congreso Constituyente, lo lleva a repetir en esa carta a sus hijos el juicio lapidario que él tiene sobre el Congreso General Constituyente de Santa Fe. No he visto un Congreso, una Junta de Provincia, un cuerpo colegiado más escaso de luces, de probidad y decencia que el que me ha cabido presidir y el que mi patria me ha obligado a venir. Este sacrificio me faltaba hacer. Después de referirse en esa carta a la heroica oposición que hacen los convencionales Pérez, Centeno, Leiva y Ferré a los artículos sobre capitalización, rentas y religión, y dice Zuviría, no tanto en la sustancia como en la forma u oportunidad de ellos, el convencional por Salta critica la velocidad con que se aprobaron los artículos del proyecto de Constitución a instancias del grupo de convencionales que impulsaba furiosamente la Constitución. La Mazorca había acordado que, presentado el proyecto de Constitución, al primero que vertiese oposición a una sola coma, se le fuesen todos encima sin reparar en sarcasmos e insultos de todo género para expulsarlos o intimidarlos desde el principio. Lo cumplieron religiosamente. Al primero al que insultaron fue a mí. Me impusieron silencio, mas como presidente tenía que presidir no la discusión, pues no la había, sino la votación. Y Zuviría continúa con el relato de la aprobación del proyecto y observa lo siguiente. El 30 de abril terminó la sanción de todo para firmar la Constitución el 1 de mayo, que ha sido su objeto para halagar al general Urquiza. Resolvieron hacerlo sin que se hubiesen leído y aprobado las actas. Algunos diputados protestaron contra esto y diciendo que no firmarían la Constitución sin previa lectura y aprobación de las actas, que sería nula la Constitución, etcétera, etcétera. La Mazorca, así define él al grupo, además pone la más orca, tuvo que ceder a esta exigencia y se ordenó que reunidos temprano, a las 9 o 10 de la mañana del día primero, se procediese a la lectura y aprobación de todas las actas que contenían como 100 fojas. Concluida esta a las 4:30 de la tarde, sin que yo me hubiese movido de mi asiento en más de 6 horas, porque habría sido un crimen para eso sus señorías, y hubieran atribuido mi descanso a oposición o retardo de la Constitución, se empezó a firmar a esa hora. Y voy a terminar mi revisión de esta parte de la carta de Zuviría, transcribiendo y leyéndoles la vívida descripción que él hace sobre el momento en que se firma la Constitución. Dice Zuviría que, apercibidos quizás también de mi profundo silencio, o solemnizado con una profunda resignación a hacer como presidente cuanto disparate ellos sancionaban, constituyéndome como lo había hecho en humilde instrumento de sus caprichos soberanos, se amortiguaron o abatieron de tal modo que cada uno iba mustio a poner su firma y se volvía taciturno a su asiento. Mientras firmaban, y apurándome la orina contenida por tantas horas, salí por un momento y me siguieron los diputados Seguí y Lavaise a rogarme de por Dios que hable siquiera 4 palabras que alienten a esos hombres mustios, a ese pueblo taciturno y disgustado con otras 1000 razones que eran otros tantos ruegos. Me resistí hasta que abrazándome me expusieron que mi solo silencio era un obstáculo a la aceptación de la Constitución, era un ataque a ella y traería males al país, que vea al fin que yo era el presidente de ese Congreso y su obra iba debajo de mi firma, etcétera, etcétera. No pudiendo resistir a esas insinuaciones y no queriendo oponer por mi parte un grano de arena a lo que la mayoría había sancionado, me decidí a hablar 4 palabras en el acto de que terminasen las firmas. Entré al salón cuando éstas concluían y me afecté tanto del silencio y trascendencia de ese acto que sin haber combinado una sola idea, rompí en el discurso de que os mando una copia sacada del acta. Lo pronuncié con tal vehemencia y en un tono tan patético que jamás discurso alguno mío ni estudiado ha producido un efecto igual. El pueblo o la barra y los diputados todos lloraron sin disfraz ni disimulo. Saltaron conmigo de sus asientos y aún no vertí la última palabra cuando sobre mí se lanzó todo el Congreso a abrazarme, a aplaudirme, a darme las gracias, a reconocer la nobleza y pureza de mi patriotismo, etcétera, etcétera. Esa carta continúa con muchas otras impresiones que vale la pena que las lean y que por cuestiones de tiempo voy a dejar para otra oportunidad.
Sí, sí, están publicadas. Esas están publicadas en las asambleas constitucionales. Bueno, ¿qué podemos opinar sobre las críticas que hace Zuviría a los convencionales que eran furiosos por las constituciones? Es una buena pregunta. Pero en una carta inédita que figura en el archivo de Vicente Fidel López, Alberdi le escribe a Juan María Gutiérrez desde Valparaíso el 30 de marzo de 1853, y ahí Alberdi cuestiona al Congreso General Constituyente por el retardo que tienen en sancionar la Constitución. Dice Alberdi: ¿por qué retarda la Constitución? Esperar para darla a que haya paz es esperar que pase la enfermedad para aplicar el remedio. La Constitución, que por nada debe postergarse, debe darnos el gobierno fuerte que ha de poner remedio a los disturbios locales. El Congreso no debe distraerse en cuestiones locales. No es juez de paz llamado a componer rencillas domésticas. Su mandato se reduce a dar una Constitución y debe cumplirlo sin ocuparse de otra cosa ni hacer caso de las descargas de la guerra civil. El gobierno definitivo que ha de existir para la Constitución será el que ponga remedio a los males que el Congreso no pudo remediar, sino dando a la Constitución y estableciendo un gobierno poderoso por sus atribuciones y sus medios. Y ese pedido de Alberdi es el que efectivamente es cumplido en las jornadas que van del 18 de abril al 30 de abril, y es este furor por la Constitución que Zuviría denuncia en su carta del 17 de mayo, el que, creo yo, hizo posible finalmente que se sancione la Constitución en un momento político realmente muy complicado. Y obviamente, como ustedes saben, a pesar de haber sido un verdadero hito la sanción de la Constitución, es el primer paso de muchos otros que tuvieron que dar para poder lograr la tan ansiada organización nacional. Yo hoy quiero hacer una referencia que me parece que es indispensable hacer, porque la verdad es que cuando uno lee la carta de Zuviría, la conclusión a la que llega es que, contrariamente a lo que siempre habíamos pensado, no es que las actas no describen lo que pasó en el Congreso General Constituyente y al no haber taquígrafos no hay descripción de los debates. No hubo debate. La Constitución, el texto lo impuso un grupo chico de convencionales que estaba convencido de lo que tenía que hacer, y así fue que se sancionó la Constitución. Y eso, obviamente, uno podría plantear, no sin cierta razón, que ese origen de la Constitución en alguna manera podría afectar su legitimidad. ¿Sí? En definitiva, esto lo impuso eventualmente una minoría. Y acá viene el tema con el que quiero terminar y que me propongo estudiar en detalle con Eduardo Zimmerman de la Universidad de San Andrés, que es el proceso de juramento de la Constitución. La Constitución, como se sanciona el 1 de mayo, pero después se jura en 13 provincias. Ese juramento todos lo recordamos generalmente por el famoso discurso de Fray Mamerto Esquiú. Pero el discurso de Fray Mamerto Esquiú es simplemente el reflejo de algo que ocurrió en todo el país, menos en la provincia de Buenos Aires, en ese momento. En primer lugar, ¿de dónde sale la idea de someter la Constitución al juramento de los pueblos? Está en el artículo 30 del proyecto de la Comisión de Negocios Constitucionales que preparan Juan María Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga. Por las investigaciones preliminares que estoy haciendo, la costumbre de jurar la Constitución y leerla públicamente la tomamos de España, y así fue que se juró la Constitución de Cádiz de 1812, no solo en España, sino también en varios países de América, especialmente en México en 1820. Es una hipótesis que tenemos que corroborar, pero tal vez viene por ahí la cuestión. En el decreto que Urquiza promulga, cuando Urquiza promulga la Constitución el 25 de mayo de 1853, él instruye a los gobernadores para que organicen una lectura pública de la Constitución y que se registre el juramento de todos los ciudadanos que son hábiles para votar. Y Urquiza envía y ordena el envío de ejemplares de la Constitución a todas las provincias. Y en algunas provincias, por ejemplo Jujuy, apenas llegan los ejemplares de la Constitución, varios ciudadanos la leen y antes del 9 de julio, que era la fecha de juramento, se presentan espontáneamente a las autoridades para manifestar por escrito su adhesión. Esos ciudadanos jujeños, por ejemplo,
insisto, por escrito, manifiestan que proclamaban a la Constitución desde ahora como nuestra suprema ley social, juramos respetarla, obedecerla y cumplirla religiosamente y decididos a sacrificar nuestras vidas, haber y fama para sostenerla. Esto, algo similar ocurre en Salta. El gobernador Tomás Arias le manda un informe a Urquiza en el que afirma que es inmenso el júbilo con que el pueblo salteño ha recibido la Constitución. Jurarla serán su honor y su gloria. Y lo mismo pasa en el resto de las provincias, como en San Luis, Mendoza, Entre Ríos, etc. En Santiago del Estero, por ejemplo, el 16 de junio de 1853 se distribuyen varios ejemplares impresos en todos los departamentos de la provincia y el gobernador invita a sus coprovincianos a que juren públicamente la Constitución, y es muy interesante que invita también a los desterrados a que vuelvan a la provincia con esta advertencia de por qué había que jurar la Constitución y qué significaba la Constitución. Él dice: conciudadanos, la Constitución desconoce los partidos y las denominaciones odiosas inventadas para dividirnos y despedazarnos. Como miembros de una familia, nuestro nombre no es otro que el de argentinos, nuestros derechos son iguales y un mismo vínculo debe unirnos a todos. En Corrientes se hicieron festejos durante 3 días. Se ordenó la excarcelación de detenidos que no fueran condenados a pena capital para que pudieran jurar la Constitución. Se abrieron registros en cada uno de los departamentos y se tomó nota del juramento de ciudadanos de todas las clases sociales, incluyendo indígenas y ex esclavos libertos. La cantidad de correntinos que juró la Constitución fueron de 7.118 ciudadanos. Conseguí el archivo completo de lo que es el registro de juramento, muy interesante, que vamos a analizar. En Paraná hicieron fiesta durante 3 días con fuegos artificiales, salas de bailes para gentes de color. En las crónicas de la época se destaca la participación del bello sexo de esta capital, que ha tomado una parte muy distinguida del regocijo general y entusiasmo con que ha sido recibido la Constitución. Los argentinos que están exiliados en Chile o que emigraron, incluido Juan Bautista Alberdi, también leen en voz alta y juran la Constitución, y lo hacen en Valparaíso, Copiapó, Coquimbo, Quillota, Santa Rosa de los Andes, etc. Bueno, ¿y qué pasa en Buenos Aires? La delegación que manda el Congreso General Constituyente fracasa, y en la sesión de la Sala de Representantes del 14 de julio de 1853 se rechaza todo intento por examinar y aprobar la Constitución, y ese día es que, bueno, fracasa este último intento que hacen. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Cuando la Constitución llega acá a Buenos Aires, en un pliego cerrado, Exacto. un diputado, él lo sabe, pide que se tire a la calle y lo recoja quien quiera. Exactamente. Porque podía tener la Constitución. El diputado Montes de Oca, exactamente, cuando recibe el pliego cerrado, que habían llevado diplomáticos extranjeros que estaban tratando de mediar para convencer a Buenos Aires de que acepte revisar la Constitución, él dice en la Sala de Representantes y pide que sus palabras consten en las actas, que la Constitución debe arrojarse a la calle para que lo recoja quien quiera. Montes de Oca. Montes de Oca, sí señor, así es. Bueno, ahora, lo interesante del caso es que Buenos Aires termina jurando la Constitución el 21 de octubre de 1860, que es otro episodio poco estudiado. Y según surge, por ejemplo, del acta de la jura que se hizo en Chivilcoy, la Constitución fue jurada previa lectura por alumnos de escuelas públicas de ambos sexos. Entonces, creo que, así como podríamos plantear que tal vez la sanción, que la Constitución salió con algún rasgo del Congreso General Constituyente por las circunstancias políticas, esa legitimidad la termina convalidando una parte importante del pueblo argentino, porque el nivel de participación que hay para los estándares de la época es muy llamativo. Y esta lectura que se hace en plazas públicas de todo el país de la Constitución y el juramento posterior, creo que es un episodio que hay que estudiar. Bueno, y con eso... Y las de las mujeres también, en Chivilcoy, sí. Eso debe haber más actos seguro en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto. Muy bien. ¿No? Porque ocurrió todo eso y finalmente lo lograron. Pensábamos que había sido más cordial, bueno, no fue tanto, pero
hay que estar en el contexto de la época. Hay una guerra civil en el momento. El general José María Paz, que él después, en algunas cartas privadas, él reconoce, y ahí Eduardo sabe mucho más que yo de esto, pero él de alguna manera desoye la orden de Valentín Alsina para ir a desbandar el Congreso Constituyente. Pero el contexto es realmente muy complicado. O sea, no se sancionó, no, de ninguna manera. De ninguna manera, y evidentemente hay un desacuerdo de buena fe, creo yo. A ver. Pero había un gran hombre que dirigía el país. Urquiza. Bueno, ni hablar, ni hablar. Urquiza es el gran, digamos, sin Urquiza, evidentemente, digamos, cuando uno también lee la Constitución, y en este trabajo que publiqué en junio, además avanzo un poco más sobre también el contenido de la Constitución, la fuente, toda la discusión que hay al respecto. Un historiador, por ejemplo, como José María Rosa, plantea que nuestra Constitución tiene muchos errores porque nuestros constituyentes tomaron una mala copia de la Constitución norteamericana, lo cual es un disparate. No, él dice de la Constitución norteamericana, él dice que nuestros constituyentes tomaron la mala copia que hizo Manuel García de Sena, la traducción que hizo en 1811, lo cual no es cierto. Digamos, en el periodo revolucionario circularon más traducciones, pero además, en el periodo revolucionario pueden haber habido pocas traducciones de la Constitución norteamericana, pero 40 años después, el nivel de conocimiento que había sobre el sistema norteamericano era enorme. Y hay algo más, que me parece importantísimo. Creer que nuestros convencionales constituyentes podían haber adoptado un sistema foráneo como el de los Estados Unidos sin la venia de Urquiza es imposible. De hecho, en estos partes diplomáticos que hay que traer también de Estados Unidos, Pendleton comenta que Urquiza lo invita a ir a ver la firma del acuerdo de San Nicolás y que Urquiza le dice que quiere organizar el país con un sistema similar al de los Estados Unidos. Creo que hay un orden, perdón, creo que hay un orden que se están anotando, no me quiero meter, pero... Con todo gusto. ¿Sí? Buenas tardes. Perdón, yo no escucho a la mesa, solo lo escucho al profesor. Excelente la exposición, la verdad que un gusto y además me emocionó mucho tantas referencias a mi universidad. Quiero confirmarle que uno de los textos de Dana Montaño está en la biblioteca de la facultad. Mañana voy a ir, voy a buscar, le voy a tratar de favorecer toda la información posible. Y sí confirmo que un familiar, que es esta persona con la que no sé si logró contactarse o no, pero también lo voy a intentar ubicar yo, dio la misma referencia de que los archivos se habían extraviado. Hay dos textos que le pueden servir. La verdad que no conozco exhaustivamente si abordan esta investigación tan interesante que usted hace, pero yo compartí en el grupo de la Asociación de Profesores de Constitucional una actividad que vamos a tener en Santa Fe con motivo de todos estos aniversarios a los que se hacían referencia, que es el Instituto Argentino de Genealogía realizó un libro sobre los convencionales de 1853. Y el otro texto es un texto que es más bien la perspectiva artística de Antonio Aliche, y toda la tarea... ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Escuchaba unas voces. Y toda la tarea de investigación que Aliche realiza para la realización de al menos dos cuadros que me parece que son fundamentales en este contexto. Uno es obviamente el que está en el Congreso en Buenos Aires, y el otro que se llama Argentina, Tierra de Promisión, que es la referencia al preámbulo, que ese cuadro estaba expuesto en la vieja sede de Correos y Telégrafos, donde hoy funciona ¿cómo se llama? El instituto que se llama Kirchner, que no está visible, no está disponible. Pero de todos modos lo comento porque me parece que ese libro, que también no hay muchas ediciones, se hizo en Santa Fe en 2010,
con motivo del reconocimiento a la obra de este pintor que, bueno, nosotros le decimos el pintor de la patria acá con cariño en Santa Fe porque nos sentimos muy orgullosos de todos los retratos que ha hecho. Así que bueno, me pongo a disposición de toda la información que pueda haber en la Universidad Nacional del Litoral y en Santa Fe. Hay mucho material sobre Dana Montaño y quedo a disposición para poder favorecerlo. Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario, muchas gracias. Una aclaración que me parece que es importante. Material impreso sobre Dana Montaño, yo creo tener casi todo, ¿sí? O sea, las obras que él publicó, casi todo. Yo me contacté con el archivo de la Universidad Nacional del Litoral para ver si no hay una copia de este material que él dice haber reproducido fotográficamente, que, insisto, presumo que fue microfilmado. Yo creo que alguien que tenga alguna paciencia para recorrer, a lo mejor, digamos, algún depósito, tal vez aparece algo por ahí. Pero, y respecto del archivo de él, se prendió fuego, eso confirmado por un familiar. Pero me parece que en los textos de Dana Montaño, de hecho, creo haber conseguido prácticamente todo. Pero cualquier cosa que tenga, Mariela, bienvenida, pues a lo mejor se me perdió alguno. Una pregunta personal. En este buceo que hiciste, vos señalaste una correspondencia durante el transcurso del Congreso General Constituyente con Alberdi. ¿Afectó tu fuentes de la Constitución Nacional? ¿No? No. O sea, tu juicio anterior. Déjame que te conteste. La respuesta es no, la verdad que no. Al contrario, digamos, más bien profundiza un poco la misma línea que veníamos trabajando en el libro de las fuentes. ¿Puedo tener un sesgo cognitivo? Sí, y tal vez tengo una lectura selectiva del material, pero creo que no, diría que no. Al contrario, me parece que justamente el informe de Pendleton es más, pero un matiz importante que no modifica para nada lo que nosotros decimos el trabajo con Ricardo Ramírez Calvo respecto de la fuente de la Constitución Nacional, pero sí que lo refuerzan y lo complementan, que es el tema de la influencia de Alexis de Tocqueville en la Constitución. Porque en este trabajo que es más extenso, yo una de las cosas que me pregunté es, me hizo mucho ruido que Juan del Campillo le dijera del Carril que él era autor de la fórmula federal. A mí eso me creó una disonancia cognitiva importante. Ahora hay algunos trabajos, pocos, pero que sostienen que en realidad del Carril se convierte al federalismo después de leerlo a Alexis de Tocqueville, después de leer La democracia en América. O sea, él pasa a entender el federalismo a través de un francés y tal vez eso es lo que le cierra. Y cuando a principio de año surgió toda la cuestión sobre el juicio político a la Corte y qué sé yo, y la idea de que el juicio es político y entonces por eso es que, digamos, la Cámara de Diputados o el Congreso tiene digamos, una mayor latitud a la hora de interpretar cuándo se puede remover o no un juez. Cuando hice una investigación para poder determinar de dónde viene la expresión juicio político y llegar a la conclusión que viene de Alexis de Tocqueville, que él traduce incorrectamente impeachment como jugement politique. Cuando uno ve la democracia en América, uno se da cuenta que los constituyentes lo leyeron y por eso hacen una serie de modificaciones al sistema norteamericano. Con lo cual, el matiz que introduzco es ese. Hay que estudiar más a de Tocqueville porque la influencia norteamericana en algunos puntos viene matizada por ese lado. Y de hecho, junto con Guillermo Jensen de la Universidad de El Salvador y una serie de investigadores de distintas universidades y con una mirada interdisciplinaria, vamos a encarar un trabajo de 2 o 3 años para poder estudiar bien la influencia de Tocqueville. Guillermo Jensen, María Politzer, Enrique Aguilar. Sí. No, bueno, Gorostiaga, Gutiérrez, Alberdi mismo. Alberdi no leía inglés. En la época constituyente me refiero. Más adelante sí lee inglés. Pero Tocqueville tiene un éxito fenomenal. Acá es muy conocido.
Él cita frases en inglés. Sí. También, sí. Sí, la mayoría de los biógrafos dicen que no leían. Sí, es un tema para revisar. Así no te oyes. Sí. Bueno, perdón. Lo que decía es que para mí, yo creo que Alberdi adquiere quizás mayor fluidez en inglés con posterioridad del año 43, que es cuando él viaja a Europa. Y en el 43, no, en el 44, cuando vuelve de Europa y va a Chile y se instala en Valparaíso, tiene como abogado trabajo, mucho trabajo, en temas de libertad de expresión, en temas penales. Le va bien, hace plata como abogado Alberdi en esa época. Y en uno de estos alegatos que hizo en materia penal, que no tiene desperdicio, una de las citas que hace es de Blackstone, bien citado, porque además cita el libro, capítulo. Lo fui a buscar a ver si efectivamente ahí Blackstone hablaba de eso, y ahí Blackstone habla de eso. Y a menos ponele que existiera una versión de Blackstone en francés, cosa que dudo, porque era common law puro Blackstone en esa época. ¿Qué les interesaba a los franceses el common law? Al contrario. Yo creo que el tipo hablaba, leía inglés, más allá de que sus preferencias fueran más europeas. Perdón. Gracias. Felicitaciones, interesantísimo. En el buceo que hiciste de las cartas de Subiría, estas facciones de los sangrientos y demás, ¿viste menciones al artículo 29 de la Constitución? Si alguien se sintió ofendido, si alguien lo defendía. No, eso es no, la respuesta concreta es no. Pero me interesa hacer una reflexión adicional a lo que preguntás por lo siguiente, porque tradicionalmente se lo identifica a Facundo de Subiría como si fuera rosista, y yo creo que es un error. Mi sensación de la lectura de las cartas que le manda a sus hijos, hay un tema de ego, claramente. Él era el presidente del Congreso y lo dejan aparte. Se nota que de Subiría tenía una visión de sí mismo especial. No, pero además, no, cuando lees las cartas completas es más todavía. Sí, es más todavía. No sé si egocéntrico, hay que estar en la época. Son distintas épocas, y tal vez el tema de la jerarquía, la autoridad, el hecho de él ser el presidente, que lo dejen de lado, tal vez le generaba algún resquemor en particular. Pero no era rosista, para mi sensación, no era rosista. Y de hecho, no hay ninguna duda de que la Constitución se construye de espaldas a Rosas, y la carta esta de Benjamín Lavalle a su hermano Pedro lo dice muy claramente. Digamos, para mí es un complemento del artículo 29 interesante. ¿Sí? Perdón, ya sé que está Alejandra, pero como Alejandro preguntó eso, no, yo quería preguntarte, tengo anotado acá hombres de sangre, cuando te referías a eso, ¿a quiénes te referías concretamente en relación a lo que preguntó Alejandro? Sí, no me refería yo, sino que es el mismo Subiría que identifica a Salvador María del Carril, José Benjamín Gorostiaga, Juan María Gutiérrez, Delfín Huergo. Bueno,
Manuel, felicitaciones por todo el trabajo que estás llevando a cabo. Este buceo es impresionante, está llegando a aguas cada vez más profundas de nuestra historia constitucional. Vos mencionaste la jura pública de la Constitución como un hecho que de alguna manera le confirió legitimidad ex post a esta suerte de imposición de un texto que no fue, según dijiste, debatido, pero sí de alguna manera aceptado. Totalmente aceptado. Quería preguntarte, ¿cómo ves esto comparándolo con las convenciones ratificatorias de la Constitución de Filadelfia? Entiendo que en nuestro medio político del momento era impensable quizás someter al texto constitucional a convenciones ratificatorias en las distintas provincias, pero si esta forma de jura de la ciudadanía, ya no de representantes, si juega de alguna manera en esa línea. Gracias. Es una pregunta súper interesante, pero déjame hacer una aclaración que me parece que es importante. Cuando yo planteo, no pienso yo eso, digamos, yo creo que de buena fe alguien podría hacer un planteo en cuanto a cuestionar la legitimidad de la Constitución, en cuanto a su sanción. No hay ninguna duda que el grupo que la impone sí la discute. Y de hecho hay cartas de Benjamín Lavalle al gobernador Taboada, donde él dice que hay una comunión de ideas, y que están todos de acuerdo en eso. O sea, no es tampoco que hay un grupo minúsculo que le oculta a todo el mundo el proyecto de Constitución. El proyecto de Constitución es fruto de unas ideas comunes del grupo mayoritario de la Convención, y los que quedan afuera son muy pocos convencionales, son 4 o 5, no más que eso. Ahora, la pregunta que vos me hacés tiene que ver con la distinta, digamos, el distinto sistema a través del cual la Constitución se convierte en norma. En Estados Unidos se convierte en norma después del proceso de ratificación, y en el caso nuestro se convierte en norma después de la jura. O en realidad después de la promulgación y jura, que digamos que es un acto que están íntimamente ligados. Yo creo que acá no se podría haber hecho el tema de las convenciones de ratificación por la situación que se vivía en el país. El conflicto no es solo entre Buenos Aires y la Confederación, hay muchas otras provincias en donde están levantados en armas, Tucumán y Santiago del Estero, hay problemas en San Juan. Hubiera sido impensado aplicar ese mecanismo de ratificación de la Constitución por la situación del país. Bueno, y ni hablar. Y creo que también, y ahí viene esta parte que a mí, que no soy españolista precisamente, me va a costar asumir, que creo que tal vez influyó, y esto lo digo como algo muy, muy tentativo porque lo estoy estudiando, pero el hecho de que hubiera algún tipo de experiencia o de conocimiento de lo que fue el proceso de jura de la Constitución de Cádiz, no solo en España, que fue bastante polémico también, pero también hubo 3 días de fiesta, se regalaban monedas, bueno, una serie de cuestiones, y sobre todo también si el Viva la Pepa no es solamente el momento que se sanciona, sino que también pero la idea de la lectura pública y el juramento puede tener ese origen español, que en nada afecta el carácter norteamericano de nuestras normas, para nada, pero creo que tal vez influyó también esa idea. No lo sé, lo estoy estudiando. Es un trabajo que va a llevar un tiempo largo, y por ahora es simplemente algo muy, muy, muy tentativo. No, ninguno, no. Lo que sí me parece importantísimo es el tema de la lectura pública de la Constitución. ¿Por qué? Porque es evidente que en la intención del constituyente, la intención de Urquiza, y que el documento público, el documento que sale del Congreso General Constituyente, es un documento que puede ser comprendido por el pueblo. Esa era la idea. Y por eso está escrita en un lenguaje bastante peculiar. No es un documento escrito por abogados para abogados, es un documento escrito por los representantes del pueblo y para el pueblo. ¿Sabes? Sí, claro. Bueno, felicitaciones por la exposición. Además,
vale un poco más mi felicitación porque es la segunda vez que la escucho, así que sí, 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 ratifico. No, 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 está perfecto. No, me llamó la atención el tema que hablas de la jura de la Constitución, ¿no? Que sí es algo que llama la atención. Yo por ahí pienso que además de la Constitución de Cádiz de 1812, no sé si no hay algún antecedente de alguna constitución de Artigas o alguna cosa que se había aprobado en la banda oriental, o la Constitución uruguaya de 1830, ¿no? Que se juró, ¿no? Y por ahí, y también la de 1826 en cuanto a ese tema del rechazo, porque me da la impresión que el que propicia la jura sabe que va a salir bien la jura, si no, no la propondría, ¿no? Así como- Lugares lo hicieron no, no, nada más que eso, que dijiste que en algunos lugares lo hicieron con fiestas y bailes populares y la incorporación de los negros también, ¿no? Eso viene de Uruguay. Dos cosas. Respecto a lo que comentó Pablo, muy brevemente, sí, es correcto. Digamos, como parte de la investigación tengo que ver bien el tema de la jura de la Constitución de Uruguay de 1830. Ahí hubo una jura y de hecho todavía lo recuerdan. Y sobre lo que comentó María Angélica, a mí me consta, digamos, tengo los antecedentes de lo que fue el festejo por la sanción de la Constitución de Entre Ríos y Corrientes. Seguro que hay más en otras provincias, tengo que hacer la recopilación, pero sí, claramente, salones de baile para todas las clases sociales, la participación de personas de color, y lo que más me llamó la atención, sobre todo en Corrientes, es eso, digamos, la jura de la Constitución, no solo de gente de todas las clases sociales, sino también de esclavos libertos. O sea, me consta de eso, algo realmente interesante. Y volviendo al tema del paralelismo que Alejandra vos planteás con el tema de la Constitución norteamericana y el tema de la legitimidad es un concepto obviamente multidimensional, complejo, y podemos tener distintas miradas sobre por qué una constitución es legítima, ¿sí? Pero lo que no tengo ninguna duda es que una gran diferencia entre nuestra constitución y la constitución norteamericana es que la nuestra no viene manchada por ningún pecado original, para hablar en términos religiosos, porque no tuvimos el problema de la esclavitud, nuestra constitución no discriminó a nadie y más bien ocurría lo contrario. Y eso me parece que también, cuando uno ve muchas teorías aún modernas en el derecho constitucional y la teoría constitucional norteamericana, este problema del pecado original está detrás de muchas de las teorías que cuestionan la Constitución o tratan de defender la idea de que se tiene que adaptar sí o sí a las necesidades de la época y rechazar la idea de una interpretación más histórica, más anclada con la historia, porque hay algún rechazo del pasado, por vergüenza o por rechazo mismo también. Ni hablar. Sí, sí, claro. Sí, claro. Hay que estar orgulloso. Hay un tema que a mí me interpela muchísimo. Yo no soy historiador, a mí digamos, me divierten este tipo de cuestiones simplemente de curioso. Pero hay un movimiento, diría, más bien internacional, mundial, que pretende cuestionar la historia en general de Occidente a partir de una mirada anacrónica, a partir de juzgar los hechos del pasado con la mirada de hoy, y para que uno termine sintiendo de alguna manera vergüenza de su propia historia. Y yo creo que nosotros tenemos mucho que enorgullecernos en nuestra historia. ¿Tiene luces? Sí. ¿Tiene sombras? Sí. Pero la verdad que hubo peleas políticas, por supuesto, todo tipo de color, pero hubo mucho sacrificio de mucha gente de muy buena fe, historias muy, muy, muy duras. Piensen solamente el principal redactor de nuestra Constitución, José Benjamín Gorostiaga. Él nació en Santiago del Estero en 1823 y a los 10 años se tuvo que ir de la provincia desterrado porque al padre el gobernador Ibarra lo manda a detener y a matar. La madre se tiene que ir con todos sus hermanos. No tenían dinero porque el destierro implica la pérdida de todos los bienes. Y él fue, por eso, enviado a un colegio pupilo, a un colegio jesuita,
La madre no tenía dinero y fue el único de sus hermanos que pudo terminar estudios superiores. Cosa que si hubiera vivido en Santiago del Estero tal vez no hubiera ocurrido. Eso por poner un ejemplo. Y la verdad que hay muchos más ejemplos. El propio Urquiza, no puede pensar lo que quiera Urquiza, pero la muerte que él tiene y la muerte de sus hijos, cuando el mismo día que lo matan a Urquiza, es una cosa impresionante. Pero bueno. Sí. Pero lo matan a él en el palacio y a sus hijos en otras dos ciudades distintas. No lo mandaron a matar. Y él tomó, no. Bueno, es mucha casualidad que lo mate el mismo día. El propósito era tomarlo preso. Eduardo, ¿vos no vas a decir nada? ¿Al sobrino del doctor Villiquen? Se ríe nomás. Se ríe. O sea, funcionó como un instrumento pacificador. Alcanzó amnistías locales, como vos decías. Sí, fue el primer plebiscito. O sea, tiene una multiplicidad digamos, de efectos en todo sentido. Es el primer ejemplo de democracia, digamos, ¿no? Porque la jura pública, la lectura. A mí me interesa mucho porque yo estudio mucho el tema de la cultura de la tradición oral y la tradición escrita. Y lo curioso es que un instrumento escrito fue leído públicamente, es decir, que empezó como una transmisión oral con posterioridad a su escritura. Entonces, me imagino también por la cantidad de alfabetos que había, ¿verdad? Entonces, y no me sorprende que lo festejen los esclavos libertos, porque cuando se jura la Constitución, Brasil se queja porque todos se pasaban acá para escaparse. De hecho, creo que participó Gorostiaga en la negociación con Brasil para atrasar el efecto de esa declaración y lograr un un acuerdo para que no se hubieran tantos esclavos. Este último punto no te lo puedo confirmar. Pero sí, claramente, cuando se hace el primer censo, que es bastante posterior, pero serán unos 10 o 12 años posteriores, la cantidad de analfabetos llegaba al 70%. Y eso explica también la idea de la lectura y la jura pública de la Constitución. Bueno, pero esa idea de hacerlo es extraordinaria, porque ya estaba firmada, era muy difícil que el pueblo se opusiera, pero no sé, hay un sentido de educación ahí, de incorporación extraordinaria. A mí me parece, no sé. Pero bueno, y lo mismo con la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires podría tranquilamente no haber hecho lo mismo, ni haber hecho lecturas públicas y jura de la Constitución. Tal vez ni siquiera hacía falta, porque la Constitución en teoría ya estaba rigiendo. Y sin embargo se hizo. Y no solo se hizo, sino que además juraron personas de ambos sexos, cosa que también es llamativo y para lo que es a lo mejor También hay ciertos cuestionamientos desde algunas posturas feministas más radicales planteando que la Constitución es imposición simplemente de un grupo de varones acomodados, qué sé yo. Bueno, ahí hay muestras de que no fue tan así. ¿Puedo hacer uso de la palabra? Sí, por supuesto. Bueno, muy buena su exposición, doctor. Realmente hundirse en las raíces de la historia nos permite conocer bien cómo evolucionaron nuestras instituciones. Intervengo porque dijo 2 veces, ¿qué te parece, Eduardo? Hay otro Eduardo. No, creo que se refería a otro Eduardo. A Eduardo Martínez, sí, perdón. No, lo que quiero decir es que esta interesante historia nos permite poner en valor la reforma hecha en 1994, ¿no? Donde fue tan transparente y con tantos medios que seguían de cerca, se filmó todo, se grabó todo, los medios estaban ahí presentes, no hubo nada oculto. Entonces, esto nos permite, los antecedentes, por supuesto,
En ese tiempo no se contaba con medios técnicos, pero sí poner en valor la reforma del 94, que desde mi punto de vista, más allá de lo que se puede entender como planteó el orador, yo creo que fue legítima y fue la más democrática de todas las reformas constitucionales. ¿Por qué? Por su pluralidad. Hubo 19 bloques políticos, ¿no? Representando a un espectro partidario muy grande, porque en cada bloque había a su vez representantes de otros partidos. Así que, bueno, yo aprovechando que quería hacer la aclaración sobre los Eduardos, quería hacer esa acotación y además yo creo que debemos tener en cuenta que los convencionales de 1853 no todos representaban a sus provincias, porque algunos ni habían pisado la provincia que representaban. Es lo que Sarmiento le llamaba los alquilones de Urquiza, ¿no? Esta también es otra cuestión que debemos tener en cuenta, ¿no? Le agradezco mucho, doctor, el comentario, una sola aclaración. Cuando le hice esa referencia al doctor Martínez, porque lo conozco hace muchísimos años, soy muy amigo de uno de sus hijos, he estado en su casa muchísimas veces, me ha recibido con muchísima generosidad, y simplemente lo quería saludar. Respecto de lo que usted dice de la reforma de 1994, no hay ninguna duda, y creo que también, y eso es algo que no hay que olvidarse, y lamentablemente se suele olvidar en nuestro derecho, es que también esa reforma preservó los primeros 35 artículos de la Constitución de 1850 con el agregado del 14 bis. O sea que también es digna se cumplió estrictamente con lo que establecía la ley 24.309, declarativa de la necesidad de la reforma, donde se prohibía tocar los primeros 35 artículos, ¿no? Y bueno, algunos decían que la Asamblea después podía cambiar, podía reformar lo que decía la ley, pero no, yo era el responsable como presidente de cumplir y de hacer cumplir lo que decía la ley declarativa de la necesidad de la reforma, que yo además había votado como senador, entonces yo no me podía echar atrás, ¿no? Y además tenía la convicción de que todas las reformas habían sido consensuadas. Eso también difiere de otras reformas, ¿no? Que esta fue consensuada, ¿no? Y finalmente fue aprobada por todos los convencionales, fue aprobada por unanimidad, pese a que, como algunos recordarán, algunos convencionales fueron a votar en contra de la reforma, ¿no? Y la cuestionaron en varios aspectos, sobre todo por la votación del núcleo de coincidencias básicas, pero aún esos terminaron aprobándola y después jurándola también totalmente en el Palacio San José de Urquiza. Exacto. Una referencia más, y no lo molesto más, respecto a lo que usted dijo en relación con los alquilones, me parece que al que se refería Sarmiento, me parece que es muy importante recordar lo siguiente, y es que durante el breve gobierno de Zacarías Yancy, en la provincia de San Juan, la legislatura local elige como convencionales constituyentes para participar del Congreso General Constituyente de Santa Fe, en representación de San Juan, a Sarmiento y a Salvador María del Carril. Y como suplente lo eligen a Guillermo Rawson. Después hay una revolución en San Juan, lo deponen a Yancy y dejan sin efecto la designación de Sarmiento, y eso Sarmiento nunca lo pudo digerir, tan es así que Sarmiento, cuando él le escribe la famosa carta de Yungay, él la escribe como diputado del Congreso Constituyente argentino. Pero yo creo que cuando uno ve también la polémica entre Alberdi y Sarmiento, parte del odio que tiene Sarmiento es el no haber podido participar del Congreso General Constituyente de Santa Fe, a pesar de que había sido designado originariamente, elegido por la legislatura provincial, y ver que su ex amigo tenía tanto éxito. Y quiero recordar además que nuestro Joaquín B. González
fue convencional constituyente por Córdoba en 1998. En 1898. Él fue representante de Córdoba, pese a que era comprovinciano mío, ¿no? Así es. Sí, señor. Perdón, pero otro comentario. Uno, el tema de los padres fundadores, ¿no? Los padres no siempre se llevan bien, ¿no? Y bueno, por ahí esto se daba en ese caso. El otro tema es, acá hay como una especie de intercambios entre el interior y Buenos Aires. El que abre el fuego es Urquiza en el pronunciamiento del 1 de mayo de 1851. Buenos Aires le responde pocos meses después de la batalla de Caseros con digamos, el levantamiento del 11 de septiembre de 1852. No sé si habrá alguna celebración en los próximos días, me parece que no debe ser festejado por mucha gente, ¿no? Eso. Y después, bueno, le retira a Urquiza el manejo de las relaciones exteriores, como Urquiza cuando se pronunció se las había retirado a Rosas, ¿no? Desde la perplejidad de un porteño que se eterna en este aspecto, ¿cuál era la postura que había en Córdoba? Si hay algo en particular o lo que fuere, no sé. Sobre el tema de aprobar la Constitución, porque digamos, la respuesta con estas juras y demás, con bailes y demás, es la respuesta del interior a Buenos Aires, ¿no? Y habría que ver, bueno, que por ahí, como Córdoba es una provincia que influía mucho, bueno, qué punto de vista pudo haber tenido, ¿no? Mi duda pasaba por ahí, tampoco lo tengo estudiado, ¿no? Por los pituquitos. Sí. No lo tengo estudiado todavía. Claramente todo lo que se refiere al proceso de juramento de la Constitución es un proyecto que tengo de largo aliento, y una de las cosas que pretendo hacer es tratar de reconstruir a través de publicaciones periodísticas de la época. Hay varios periódicos que se preservan más o menos, pero hay muchos, están muy dispersos las hemerotecas, algunas en muy mal estado, pero de Córdoba puntualmente tengo poco. Necesito conseguir mucho más material. Quisiera agregar, si me permiten, hablando del pecado original de las constituciones, no solo fue de los convencionales constituyentes nuestros, ¿no?, que no tuvieron eso que tenían los constituyentes de Estados Unidos, sino recordar que también hubo una serie de fallos posteriores a la sanción de la Constitución que estaban a favor de la esclavitud. En el año 1857 hubo un famoso fallo de la Corte de Estados Unidos donde establecieron que los negros no podían tener ciudadanía porque había un negro, era creo que Wade contra Roe, algo así. Un negro pidió la nacionalidad y se la negaron. Más aún, el presidente de esa corte avanzó más allá. Dijo que la esclavitud no estaba prohibida por la Constitución y que de hecho un hombre blanco podía ser esclavo a un hombre negro, ¿no? O sea que la Constitución nuestra, pese a que en algunas cosas siguió el modelo de Estados Unidos, pero al establecer la libertad de los esclavos, teniendo como antecedente la libertad de vientre del año 1813, la Asamblea del 13, creo que fue un avance extraordinario en el sentido de la libertad que tenían, el concepto de libertad que tenían nuestros padres fundadores. No tenga la menor duda, doctor, piense que en la reforma de 1860 se introduce en el artículo 15 la referencia a que todos los esclavos quedaban libres por el solo hecho de pisar el suelo argentino cuando en los Estados Unidos empezaba la guerra civil para ver si podían, digamos, producto de la esclavitud y por el intento de secesión, obviamente, los estados del sur. Pero también, y esto es interesante, esa referencia que incluimos en la reforma de 1860 se hizo a pesar del tratado de extradición que teníamos firmado con el Brasil para la extradición de los esclavos. Y durante la convención constituyente se produce un debate entre Esteves Saguí y Bartolomé Mitre y Dalmacio Vélez Arfield sobre justamente el hecho de que la Constitución iba a violar un tratado,
y ahí se defiende la primacía de nuestra Constitución sobre todos los tratados internacionales a través del artículo 27. Y en Estados Unidos, después de la guerra, ¿no? Hicieron falta 2 enmiendas, en 1863 y 1864, una estableciendo que podían ser ciudadanos y otra que los esclavos eran libres. Pero me dio una guerra civil, como todos saben. Bueno, Me voy a permitir, si es posible, decir 2 palabras, señora directora. Sí, por supuesto. Doctor Martínez, ¿no? Muchas gracias. Sí, Martínez. Bueno, primero felicitar al orador que realmente ha dado una conferencia francamente estupenda y se ha convertido, si él no lo cree, en un verdadero historiador del derecho constitucional. Pocas veces he visto la precisión, la profundidad y la seriedad con que se desarrolla su exposición. Así que lo felicito. Y sí, nos acordamos todos con mucho cariño de Villiquen, pero acá de Villiquen nada. Acá hay un verdadero sabio en derecho constitucional y yo lo animo a que continúe. No se considere que no es un historiador, por el contrario, es un gran historiador del derecho constitucional argentino. Así que lo felicito calurosamente. Y sí, hay varios Eduardo, doctor Meño, no crea que es usted solo, mire que yo también me llamo Eduardo. Bueno, somos tocayos, somos tocayos. Somos tocayos, así es. Bueno, felicitaciones y realmente he aprovechado y aprendido muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que me haces emocionar con lo que dijiste, pero bueno. Muchas gracias a todos. Bueno, hemos tenido, lo habrás visto, Manuel, una audiencia muy amplia, los que nos acompañan virtualmente y los que están acá contigo. Era muy estimulante el tema y creo que nos vamos ampliamente satisfechos, así que muchas gracias y vamos a seguir leyendo con...